Hola, buenas tardes. Soy Vianey González, directora de SCARS y gerente de SCARS Latinoamérica. Esta es una presentación de SCARS y Amigas contra Estafas. Nos acompaña el doctor Tim McGuinness, director de SCARS. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que disfruten esta presentación. El tema de hoy vamos a hablar sobre lo que son las leyendas urbanas en cuanto a los estafadores, específicamente los Yahoo Boy, que son de Nigeria, y los estafadores de Ghana. Doctor, ¿qué nos podría mencionar sobre este tipo de leyendas que se escuchan o se leen por muchas páginas y sitios? Bueno, obviamente hay estafadores por todo África Oeste y actualmente por todo África. Y una leyenda es que todos los estafadores son tontos, trabajan quedando en el piso, en sus laptops o sus teléfonos, y hay un molote en un solo cuarto, sin camisas y todo eso. Eso es totalmente falso. La gran mayoría de los estafadores en Nigeria, por ejemplo, trabajan en oficinas o por lo menos en casas. Hay grupos que tienen miles de estafadores trabajando para ellos en centros, digamos, como un centro de televentas, etcétera. O sea, en oficinas donde tienen departamentos de entrenamiento y departamentos de control de las personas en la compañía. Tiene beneficios, muchos, seguros y todo eso. Pero sí hay una pequeña población, porcentaje, digamos, en Nigeria menos que 1%, que son los Yahoo Boys de tiempos pasados. La gran mayoría de los estafadores son estudiantes o muchachas que han graduado de la universidad. Son educados. Pero en Ghana o en la Costa de Marfil o otros países es más primitivo, pero siempre trabaja en grupos muy profesionales, muy sofisticados. Un grupo típico en Ghana son de 5 a 7 a 8 personas, pero no jueguen con los rituales de Sakawa ni nada así. Pero hay algunos que se quedan así, pero normalmente son gente que trabaja profesionalmente, tiene su oficina o su lugar donde trabaja. En Ghana es menos equipos grandes, sino equipos pequeña a grande. Por ejemplo, la universidad en Tamale, en Ghana, la mayoría de los estudiantes está trabajando en estafas. Igual en otras universidades en Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, etc. Pero en Nigeria no es con el apoyo de la universidad mismo, porque en Nigeria es mucho más serio el gobierno comunicando con las universidades y controlando la explosión con estafadores. Pero sí hay algunos que hacen sus rituales, que van a, digamos, los magos de Juju para conseguir beneficios mágicos de tiempos antiguos, pero son muy, muy pocos. Pero disculpa, ¿se puede decir que, porque yo recuerdo hace 5 años, de hecho, circulaba mucho una fotografía en redes sociales sobre, estaban los estafadores, como tú dices, tirados en el piso sin camisa con una computadora. Ahora vemos que están como en call centers
con equipos, sillas, mesas, como si fuera una oficina, ya Sí, un trabajo actualmente. más profesional. Y los estafadores tienen horas fijas, muchos, no todos, los equipos más pequeños tienen horas más flexibles porque tiene que mantener contacto con las víctimas, pero en los grandes tienen horas fijas. Vayan a la oficina, trabaja sus 8, 10 horas, vuelven a la casa. Hace como, ¿qué? Creo que era el lunes. La policía de Nigeria, EFCC, arrestaron como 1,5 y en las fotos no solamente se ve los estafadores que fueron arrestados, pero también los equipos, o sea, la tecnología que tenía. Y adentro de eso había una olla y ciertas cosas para usarlo en rituales. Eso fue la primera que yo vi en por lo menos un año que incluyó eso, porque normalmente cuando están arrestando los estafadores, hacen confiscar los, toda la tecnología y todo lo que se use en sus trabajos. Pero eso aún existe. Esos estafadores no son del central, digamos, del capital del país, son de los extremos de estados o zonas más al exterior. Ajá, más periferia. Eso es a lo que voy. Hace 4 o 5 años era común encontrar artículos que hablaban sobre los rituales que efectuaban los estafadores para tener más víctimas o clientes. Actualmente, si esto que mencionas, yo tampoco hacía tiempo que no veía algo sobre un ritual. Muchos otros grupos no profesionales, lleno de odio, vuelve de publicar, o sea, están publicando otra vez y constantemente los fotos viejos de hace 20 años. Sí. Cuando la gente trabajaba en lugares mucho más primitivos. Pero por los últimos 8, 10 años es así, más sofisticado, más profesional, más organizado como corporaciones. Bueno, yo los artículos, porque sabes que tengo páginas contra estafas y todo esto, yo los artículos los encontraba en las noticias recientes y hablaban sobre rituales. Obviamente eran artículos más informativos, no que estaba sucediendo en ese momento, pero sí era bien frecuente que yo buscando noticias encontraba ese tipo de artículos que relataban ese tipo de situaciones que los Yahoo Boy u otros estafadores realizaban ciertos rituales. Inclusive muchas víctimas cuando me contactaban, me decían, es que yo siento como que estaba, pues no sé, atraída por una magia o algo así. O sea, también ya es algo que se distorsionaba en ese sentido. Pero lo que sabemos es que sí, anteriormente se utilizaban ese tipo de rituales. Ellos han evolucionado, como decimos, ahora ya es algo más profesional, ya es como un trabajo. Las instalaciones han cambiado a como ellos lo hacían anteriormente. La verdad es que como 98 a 99% de los estafadores son cristianos o musulmanes. Entonces, los rituales son de las religiones indígenas de esa zona. Bueno, en Ghana, poco diferente, porque la cultura de Ghana es menos sofisticada que Nigeria. Nigeria es el segundo país más grande de África. Y tecnológicamente y culturalmente es similar a Sudáfrica en la alta nivel de cultura que tiene.
Se puede decir que por esto, en ese sentido, los estafadores de Nigeria son más sofisticados en su forma de estafar que los de Ghana. Sí, 100%. Mucho más sofisticada, profesional y organizado. Forma de digamos, corporaciones, etc. Los de Ghana, poco más sofisticada ahora que hace 10 años, por supuesto. Claro. Y más sofisticado que otros países en la región como Sierra Leone, Benín, Costa de Marfil, Gambia, Senegal, etcétera, Togo. Benín y Togo, por ejemplo, muchos de los estafadores cuando la policía de Nigeria está persiguiéndolos, a veces escapa a esos países y empieza otra vez. Y además hay muchos nigerianos viviendo en lugares como Malasia, Tailandia, Indonesia. Inclusive España. Y haciendo estafas de ahí, inclusive los Estados Unidos. Exacto. Pero la mayoría no se mete con los rituales porque son cristianos o musulmanes. Y eso es prohibido en sus religiones. Claro, así es. Pero, inclusive, había una iglesia enorme en Nigeria que fue cerrado hace un par de años porque la iglesia mismo controlaba, quién sabe, 1,000 estafadores y el dinero estaba pasando por la iglesia para ser lavado. Esa es una pregunta que también nos hacen muy frecuentemente, porque ya sabemos que están trabajando en oficinas más sofisticadas y todo. ¿Cómo es posible que las autoridades en Nigeria no hagan algo al respecto en ese sentido? Haga mucho. Es una Estar pregunta. como 4 o 5 mil este año. Y el problema es que, ¿cómo pueden investigar estafadores? La mayoría está estafando gente al exterior. Algunos, especialmente los de nivel muy bajo, hacen estafas en Nigeria también. Entonces, como un cuarto de los estafadores arrestados es porque está estafando adentro de Nigeria. Del país. Y nosotros tenemos una organización que es un socio de nosotros que funciona adentro de Nigeria, específicamente para proteger la población de Nigeria contra estafas también. Pero el EFCC está investigando por todo el país. Acaba de arrestar un par de banqueros, gente funcionando adentro de bancos, ayudando a los estafadores a abrir cuentas, sacar el dinero y todo eso. Inclusive gente trabajando en negocios que sirve para lavandería de dinero. Exactamente. Y es prácticamente un milagro que ya al final Ghana tiene una organización, o sea, una agencia del gobierno, el EOCO, que está funcionando igual que el EFCC de Nigeria. Excelente. Y ellos están empezando de hacer, de buscar estafadores y hacer juicios y lo demás. Y eso es un milagro porque durante la época de 2017, al final de 2020, no había ningún estafador arrestado en Ghana. Sí. Pero es poquito ahora, pero es una promesa de que viene más. Sí, sí, pues sí. En Nigeria,
digamos, entre 2008 a 2016, en todo el mundo, solo había 400 estafadores arrestados. Arrestados. Muy mínima la Pero cantidad. en 2018, por las conversaciones que nosotros tuvimos con el EFCC y los amenazas que yo hice con ellos, hablar con el presidente y el Congreso y quitar su ayuda financiera, ellos empezaron seriamente a pescar los estafadores. Y el año pasado pasó 2,000 estafadores en Nigeria. Claro que hay por lo menos 1,200,000 estafadores en Nigeria. Demasiados. Yo creo que es más como 2 millones, pero es menos que 1% de la población. Pero este año va a subir más y el EFCC está aumentando su equipo, sus empleados, ha doblado en un año. Los investigadores, los cortes, desafortunadamente no los prisiones, las penitenciarías, Sí. pero está haciendo mucho, mucho mejor. Que es, desafortunadamente, tú sabes que a veces en las redes sociales están tan enfocados en publicar o compartir imágenes cómo trabajan los estafadores, pero no comparten cuando son arrestados, cuando son detectados, y por eso la gente también ignora que se está haciendo algo. Sí. Porque Otro de las leyendas urbanas. Por ejemplo, es que la policía no hace nada. La verdad es que la policía hace lo que debe hacer la policía. Recogen reportes, información. Cuando no puede investigarlo, no lo puede investigarlo. Exacto. Por lo menos los reportes suben al gobierno más alto, a las agencias nacionales. Además, están comunicados por medio de Interpol o otras agencias global como el FBI, y así otras agencias en el mundo pueden usar esa información. Por ejemplo, los reportes por el FTC, que entre al gobierno ahí y están distribuidos al servicio secreto, al Departamento de Tesorería, el FBI y Homeland Security y otros. Y de allí puede ser analizado para ver la actividad de estos estafadores, cuántas víctimas aproximadamente hay. Y cuando tiene información exacto, como nombres, localidad, etcétera, pueden mandar notificación a Nigeria que quiere que ellos los entrega al FBI para juzgarlo aquí en los Estados Unidos. Y cada mes hay como media docena a una docena entregado por la policía en Nigeria a los Estados Unidos y también a las policías de Europa. Entonces, los reportes tienen importancia, no por la investigación por la policía local, porque ellos no están equipados para hacerlo, pero para que esos reportes sirven para inteligencia, información que puede ser usado. Y yo pienso que las personas, como dicen, tienen esa creencia de que la policía no hace nada porque cuando muchas víctimas hacen el reporte, no se les regresa información sobre cómo va procediendo, porque realmente creo que se puede decir imposible que sepas quién fue el que te estafó, porque nosotros mismos no sabemos quién es. Ya ves que usan identidades, fotos robadas. Usted tiene en su sitio de contraestafas la lista de cómo debe preparar la información para la policía.
Yo creo que sí. Sí, en artículo sí. Ok. Problema que muchas víctimas tienen es que cuando van a la policía están totalmente desorganizados y muy emocionados. Exacto. Entonces, no sabe cómo presentar la información en una forma en que la policía puede entenderlo. Exacto. Estás hablando de promesas que él trabajaba en la industria petrolera en Zimbabue. Presente todas las mentiras en vez de la información verdadera. Exacto. La policía solamente quiere la información verdadera. Verdadero. Nombres, dirección, cuentas. El resto no pueden hacer nada. Exacto. Además, son tan emocional, es entendible y no estoy culpando, pero esas emociones y sus expectaciones no son real, no son Así es. realísticos. Entonces, tiene expectación que la policía va a subir ese momento, ese segundo y salir y ir a Nigeria y arrestarlos. Y exactamente, eso no va a pasar. El problema es que la policía explica que ellos no pueden hacer nada. Pero las víctimas no quieren aceptarlo. No entiende cómo funciona la policía. Así es. Acepte el reporte. Si hay forma de investigarlo, lo haga. Si no hay, no lo hace. Entonces, pero los reportes mismos son tan importantes porque los gobiernos nacionales ni saben la cantidad de víctimas que hay. Y, por ejemplo, una pregunta que también me hacen frecuentemente a través de la página es, sabemos que los estafadores utilizan mulas de dinero, ¿verdad? Por ejemplo, el estafador es de Nigeria, pero la mula que utilizó está en Indonesia. O Yo mando, en México o sí, es un ejemplo. lo que sea. Yo mando ese dinero a Indonesia. Después la mula de dinero se supone se lo hace llegar al estafador en Nigeria. Sí. ¿No se puede hacer un rastreo de esa información para dar con él? Bueno, depende. Muchos de las víctimas están concentrados en las mentiras tanto que no sabe cómo explicarlo bien a la policía. Entonces, todo suena como que es la misma historia, misma mentira. Entonces, se pierde información importante. Si la víctima llega organizado, dice que, bueno, yo fui estafado por un fraudista. Yo fui víctima de fraude, por ejemplo. Y incluyó esta persona en Nigeria, esta persona en Indonesia. El dinero pasó así, la cantidad de dinero, las direcciones son así. Si la información es concentrada y organizada, ayuda mucho a la policía a hacer el reporte bien y además para que la víctima entiende lo que es posible. Posiblemente no hay nada que puede hacer, porque alguien en México no puede controlar la policía en Indonesia. Exacto. Pero, como dijimos, es importante reportarlo localmente primero y después comunicarlo con su banco o institución financiera y además reportarlo al FTC de los Estados Unidos, porque ellos pueden distribuirlo por todo el mundo. Okay. Inclusive, reportarlo por medio de SCARS a nuestro sitio eniscam.com. Porque tenemos agencias por todo el mundo recibiendo esa información instantáneamente después de cada reporte. Muchas veces las mulas
son víctimas bajo el control de un estafador. Así es. Entonces, actualmente está participando en un crimen, pero ellos mismos son víctimas y no entiende que lo que está haciendo es para un estafador. Ujú. Normalmente ellos piensen que está haciendo un favor a su pareja, Sí, su novio, sí, sí, novia, hace lo nueva. que sea. Así es. Y retomando sobre lo que es los estafadores, otra pregunta que nos hacen. Tú sabes que a veces los estafadores publican fotos donde están haciendo alarde de todos los bienes que tienen, relojes, carros, todo lo que han adquirido con ese dinero que han obtenido de las víctimas. Bueno, Si el estafador tiene ese dinero en su país, en Nigeria, ¿el gobierno no se da cuenta de que está entrando demasiado dinero a ese país? bueno, Nigeria tiene población de casi 200 millones. Hay como 2 o 3 mil investigadores. No es posible investigar todo el mundo. Pero lo que pasa es que cuando alguien encuentre fotos de ese tipo, puede notificar el EFCC directamente. Vea, aquí están estas fotos, obviamente es un estafador. Aquí está el perfil en Facebook o Instagram o lo que sea. Investíguelo. Y nosotros tenemos un programa directamente con ellos que hace exactamente eso. Lo que pasa es que el EFCC puede mandar un investigador a hacer esta pregunta. ¿Tiene riquezas? ¿Dónde los consiguió? Entonces, no es cuestión de estafas, es cuestión de impuestos. Exacto. Si tiene muchos ingresos, puede revisarlo en la agencia de impuestos. Ah, no está pagando impuestos. Entonces, podemos montar una investigación sobre fraude de impuestos. Exacto. Recoge todo, se lleve las personas al cárcel y el equipo, laptops, teléfonos, lo que sea, documentos a la agencia para examinarlos. Y después de examinarlos, prueba de estafas, prueba de estafas, prueba de lavandería de dinero, Así es. carros, casas, todo se perdió y van a juzgar los estafadores en el corte, pero también pueden juzgarlos por falta de pagar sus impuestos o lo que sea. Normalmente hay más suceso investigando por qué alguien tiene dinero de esta cantidad si no tiene trabajo obvio, Exacto. si no paga impuestos. Y eso sí funciona. Casi todas las investigaciones en Nigeria por los últimos 3 años son así. Antes que los 3 años, en 2018, empezó investigando estafas y era muy difícil porque no había pruebas suficientes. Pero ya cuando cambió de lo que se llama el método Al Capone, el criminal famoso de las 1930s en Chicago. Él fue al cárcel no porque era un criminal, asesino y maleante. Se fue porque no pagó sus impuestos. Evasión de impuestos. Y eso funciona. Y eso funciona en todos los países, porque todos los países tienen impuestos. Exacto. Y es más fácil ver la riqueza, el dinero que tiene alguien.
Entonces, si yo encuentro o tengo una fotografía o algo, información sobre una persona que está exponiendo todas sus riquezas, lo mando a la EFCC, pero por medio de correo. Sí, Okay. correo electrónico. Sí. Muy bien. Porque sí, yo creo, hay demasiadas fotografías también en redes sociales sobre estafadores que están alardeando de los carros y todas las riquezas que tienen ganancia de Pero las es estafas. importante lo que dice en ese reporte. Yo he encontrado aparentemente un criminal mostrando su dinero. Obviamente no lo consiguió por trabajo legítimo. Uh-huh. Por favor, investíguelo porque obviamente no está pagando sus impuestos y obviamente es por actos criminales. Así es. Pero si uno es víctima de un estafador, puede decir eso también. Uh-huh. En los reportes. Y otra pregunta también. Sabemos, bueno, ahorita en este caso estamos hablando específicamente de los estafadores de Nigeria o de Ghana, que utilizan ciertas técnicas para estafar, pero sabemos que ya hay estafas en todas partes del mundo, hay estafadores de otras partes del mundo, no exclusivamente de Nigeria o de Ghana, que Todos usan los países en el mundo tienen las mismas estafadores. técnicas, ¿verdad? Que ellos utilizan. Bueno, ahorita sabemos que es en todo el mundo, pero ¿podrías decirnos, por decirlo, qué países son los que más tienen este tipo de estafadores? Porque, por ejemplo, sabemos que la India últimamente también ha tenido un auge de estafadores, pero ellos, a pesar de que usan una semejanza a la técnica, ellos utilizan los perfiles diferentes que los que usan los nigerianos o los de Ghana. El país que tiene más estafadores en todo el mundo es China. Pero ellos también están pescando, arrestando más estafadores que sí. Casi todo el resto del mundo. Uh-huh. En 2021 arrestó como 30,000 estafadores adentro de China. En Bután, un país de Asia del Sur, capturado 35,000. Demasiado. En un año. En India es como 1,000 aproximadamente ahora, porque durante la pandemia era muy difícil, pero India lo toma muy serio y está arrestando un montón de estafadores ahora mismo. Pero en todos los países, hace 2 semanas aquí en México salió una noticia donde habían arrestado estafadores utilizando la misma técnica en un call center. Tenían sus computadoras, sus mesas y ahí estaban estafando a través de cuentas de banco. O sea, pero era la misma. Actualmente puede ser afiliado con los nigerianos. Sí. Los nigerianos tienen tanto dinero, cientos de billones de dólares, que está invirtiendo eso en otros países para empezar otros centros de estafa en esos países como México, Colombia, sí, Ecuador, América Latina. lo que sea. Así. De hecho, eso es a lo que voy porque, bueno, esto fue hace 2 semanas, pero anteriormente ya se habían arrestado aquí en México nigerianos que entraron por la frontera acá de Belice, Guatemala, y estaban haciendo su centro de estafas, por decirlo, utilizando esas técnicas de call center. Entonces. Problema por ejemplo, en América Latina, están los grupos organizados, grandes, pero hay otros tipos, otras técnicas. Por ejemplo, en Brasil, yo recuerdo hace 20 años, 22 años, había estafadores en Brasil, muchachas que usaban su nombre real, sus fotos real, su historia real, para estafar hombres. Y trabajaba por un grupo
no sé cuántos era en cada grupo, etcétera. En Belice está organizado así. En Jamaica, por ejemplo, se enfoca sobre estafas de lotería, Mm, especialmente estafando norteamericanos, sí, canadienses, por ejemplo, y ingleses y lo que sea. Pero hay estafadores por todo lado. así es. Por ejemplo, um, los estafadores latinos están empezando a estafar mucho. Los latinos viviendo en los Estados Unidos y de Canadá, haciendo una estafa de inmigración, Sí, llamando inmigrantes, posiblemente viviendo en los estados ilegalmente, ujú, a decirles que si no paga $1,000, $5,000, lo que sea, van a mandar a alguien para capturarlos y mandarlos instantáneamente afuera del país. así es, Y los pobres los pagan. así. Estafas por teléfono son muy común de México y también de India. Ujú, Los chinos se enfocan sobre la gente de ancestre chino viviendo en Asia, los Estados, Canadá, Canadá. Australia, Europa, lo que sea, porque ellos hacen sus estafas en la idioma mandarín o Mm, japonés. sí, Entonces, entonces, creo que el único país que más o menos se cerró es Rusia. Rusia era un país famoso por sus estafas de matrimonio, sí, 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 pero me imagino en este momento eso todo se paró por la guerra contra... contra Ucrania. Ajá, así es. Sí, porque de hecho, anteriormente, años pasados, había demasiadas estafas de matrimonio de rusas, eran las que utilizaban. Otra cosa que es muy importante saber sobre estafadores. Estos son criminales organizados. Los grupos grandes no se meten solamente en estafas, fraude. También están involucrados en drogas, están involucrados en la traficación de humanos o equipo militar o terrorismo. Un gran por ciento de los estafadores en Nigeria da dinero a los terroristas en esa región, como Boko Haram o Abu Nidal. Antes, hace 22 años, una organización terrorística, Al-Qaeda, ganaba como una tercera de su dinero por estafas. Mi propio estafa de 2001 fue con un grupo de terroristas de Al-Qaeda operando en Afganistán y Holanda. Entonces es importante saber que los estafadores no solamente son gente joven sentado en un piso. Así, y que no es uno solo en tu computadora Exactamente, nada más siempre haciéndolo. hay grupo. Eso sí es una Uno leyenda. solo, no hay forma de que ellos están disponibles 24 horas al día Exacto, cuando la víctima está disponible. así es. Eso sí es algo que espero que quede muy claro porque la gente, las personas que han sido víctimas de estafa tienen esa idea que es una persona la que me estafó. Y no, es un grupo de estafadores que trabajan en conjunto y como tú dices, no solamente se enfocan en un tipo de estafa, sino ya participan en otro tipo de estafas más grandes. Y esto, como lo hemos dicho anteriormente, no es tan simple, es más complejo y tenemos que estar al pendiente y con cuidado de qué es lo que estamos haciendo en redes sociales, porque Eso es es la toda una diferencia organización. entre los aficionados que está copiando la información de otros aficionados y muchas veces es antiguo, Exacto. equivocado,
o tonterías. Exacto. Cosas que sí. Nosotros somos una organización sin lucro, profesional, incorporado, certificado en lo que hacemos. Así es. Y que constantemente estamos actualizando, investigando los cambios. No nos estamos quedando con publicaciones, artículos pasados de hace años que ya no existe esa forma. Entonces, pues es importante también de dónde sacas la información, a dónde te metes a investigar, porque sí tiene bastante que ver. Muchas víctimas todavía están en esa creencia. Nosotros estamos bien enfocados en los mecanismos que usen los criminales, pero más que eso, el impacto sobre las víctimas, impactos emocional, impacto psicológico, impacto sociológico y antropológico. Porque la solución de estafas no es solamente cuestión de policía, es cuestión sociológico. Porque las víctimas son víctimas porque la sociedad apoyaba que ellos entren en línea, busca gente nuevo, extraño, para tener más amigos y aprender o lo que sea. Pero alguien no hace eso en la vida real. Así es. No se mete en un barrio oscuro en medianoche para buscar un amigo. Así es, porque dices, es muy peligroso, es muy riesgoso, ¿cómo voy a hacer eso? Pero el internet es tan peligroso. Gente muere todos los días por los actos que hacen hablando con extraños. Y algo también muy importante, ahorita que estamos mencionando sobre que las estafas también es un problema sociológico, psicológico, antropológico. Cuando las víctimas van a hacer los reportes, como tú dices, a veces no están muy enfocadas, pero también tiene mucho que ver el impacto psicológico que te provoca la estafa y la forma en que... Ups. Parece que alguien está pasando por la ventana ahí en México. Hablaba sobre cuando la víctima, el impacto psicológico que le ocasiona la estafa. En este caso, si puedes mencionar un poquito sobre los sesgos de los que puede ser o padecer una víctima una vez que ha sido estafada, y que eso tiene mucho que ver en cómo es que cuenta su historia al momento de hacer un reporte. Bueno, no tenemos tiempo para explorar totalmente algo muy básico de víctimas, pero hay muchas cosas que son importantes. El primero es reconocer que cada víctima que ha pasado por este proceso, esta experiencia, está traumatizada. Puede negarlo, puede decir que no, que está bien, no me afectó mucho, le afectó. Claro. Y a veces seriamente. Y no muestra por meses o años. Y es el trauma. Así es. No desaparece. Pero también influye mucho los sesgos. Por ejemplo, sesgo de confirmación. Se ve las cosas como es porque es lo que quiere que son. Sesgo de ¿cómo se llama? Para atrás. Retrospectivo. Exactamente. Cuando termina el estafa, muchas víctimas dicen que yo vi las banderas rojas, yo vi esto y el otro, pero no hice nada. Y mucha culpa por eso. Es que no se veía nada. Así es. Eso es un sesgo. Está inventando eso en su mente para explicar cómo podría pasar. Así es. No lo vio nada durante la estafa, o si no, lo terminé, ¿verdad? Exacto. Así es.
Por eso vamos a que este sesgo es cómo distorsiona nuestra percepción de lo que realmente pasó. Sí, sí. Porque entonces cuando yo voy a hacer el reporte a la policía, yo estoy diciendo lo que yo pienso que sucedió, no la realidad de lo que sucedió. Por eso aquí la importancia que tú dices, escribe lo que vas a ir a reportar para que te enfoques en hechos reales, en datos reales y no lo que tú piensas que sucedió. Porque de esta forma está un poco distorsionada la realidad. Es que después de terminar la estafa, emocionalmente la persona, la víctima, está en shock. Entonces, eso es trauma. Y Así es. 100% probado que trauma afecta no solamente sus emociones, sus reacciones, pero afecta su cognición, su forma de pensar, su capacidad de pensar. Además, afecta sus memorias. Así es. Por ejemplo, si 10 personas se ve un accidente horrible, el trauma de verlo cambia lo que ellos vieron. Todos se veía la misma cosa, pero después, cuando está contando sus memorias, su impresión, muchas veces olvida cosas o a veces inventan cosas. Entonces, trauma tiene tanto efecto. Por eso es importante ser organizado. Escribe los datos, porque así cuando llega la policía y está muy emocionada, puede dar la hoja y el papel a la policía y ellos pueden hacer el reporte de eso. Usted no tiene que vivirlo otra vez. Pero yo creo que algo bien importante como primer paso es reconocer que no sabías nada o que no sabes nada sobre la estafa. Porque si tú dices, no, yo sí sabía, yo sí descubrí, yo sí alcancé a ver estas banderas, tienes que ser honesto contigo mismo, porque esa forma te va a ayudar a ver la realidad de las cosas que pasaron y de lo que estás viviendo. Entonces, y así de alguna forma evitar estos sesgos cognitivos de estar diciendo lo que yo pensé que había sucedido, no la realidad de lo que había sucedido. Lo más importante, que no es fácil, es aceptar que estaba ignorante de estafas y crímenes en línea. Exactamente. Pero igualmente que no estaba preparada, no estaba listo profesionalmente para evitarlo. Así es. Y que sus sesgos mismos se prevenió, tenía su capacidad de reconocerlo. Así es. O sea, usted vio lo que quería ver. Lo que quería ver. Así es. Sí, pero lo más importante es reconocer que fue manipulado expertamente, profesionalmente. Cada víctima se hizo un error. Hablar con un extraño en línea. Pero después de empezar la conversación, ellos empezó con las bombas de amor, bombas de emoción para controlar completamente sus emociones. En ese momento usted perdió control. Así es. Y estaba bajo el control de los estafadores hasta que terminó la estafa. Y no tienes por qué sentirte avergonzado de esto, de el haberlo ignorado, de no saberlo. Más bien, como decimos, ser honesto de que, ok, lo ignoraba y por eso caí. Y esa es la realidad. Y de esta forma te va a ser más fácil enfrentarlo que si lo estás tratando de ocultar o justificar. Entonces, exactamente. Siempre. No hay, uno no es culpable por no saber algo. Claro. Sabe lo que no sabe. Pero después de cuando termine la estafa,
es su responsabilidad de entender lo que pasó para prevenirlo en el futuro y además para recuperar. Exacto. Lo más importante es recuperar. Así es. Si no quiere enfrentar eso, si trate de negarlo, eso sí es su culpa. Así es, porque tú mismo te estás poniendo una barrera para una recuperación, porque no estás aceptando la realidad de lo que sucedió, ¿no? Estás justificando, entonces eso complica más su recuperación. Pues bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Como siempre, muy interesante toda la información que nos das. Siempre aprendemos cosas nuevas y estamos muy agradecidos por contar con tu presencia. Mucho gusto. Espero que soy entendible porque mi español es extraño. Perfectamente bien entendido. Y en Costa Rica, cuando yo estuve viviendo con las mayas hace 1000 años. Entonces, bueno, Se te entiende perfecto. Conquistadores, por lo menos. No, sí se te entiende muy bien y te agradezco mucho toda esta información y este esfuerzo que haces para educarnos y informarnos. Pero quiero decir una cosa más. Sí. Es la responsabilidad de cada víctima de no esconderse, de enfrentar lo que pasó y aprende para que no pase otra vez. Pero además, si puede hablar con solamente 2 personas de lo que pasó y de lo que aprendió, esas 2 personas pueden hablar con otras 2 personas y en un poco tiempo todo el mundo sería resistente. El problema es que víctimas no habla, no cuenta su historia, no explica a sus niños y a sus padres y sus familiares cómo funciona y qué tan fácil es caer en un fraude como esto. Es la responsabilidad de cada víctima de abrir sus bocas y decirlo al mundo, la familia, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, porque la próxima puede cerrar su madre o su padre. Hijos, niños. exacto. Porque niños de 15 años son víctimas de estafas ahora también. Sí. Y eso lo dejamos como una pensamiento final de esta presentación, de que no te quedes callado, comparte. Si fuiste víctima de estafa, haz reportes, háblalo, compártelo, para que cada vez haya menos gente que ignore este tipo de fraudes y así evitemos de alguna forma que se sigan viviendo más fraudes a través de las redes sociales, porque algo que es cierto es que si fuimos víctimas de estafa es porque ignorábamos que existían este tipo de fraudes. La forma de evitarlo es dando a conocerlo para que más gente sepa y pueda prevenirse. Exactamente. Y recuerde, use la palabra fraude de estafa. Estafa es demasiado minimizada. Sí, le resta demasiado. Sentado ahí. No, es un fraude y son criminales. Ya. Y fui víctima de un fraude, de un criminal y merece que sea juzgado como tal. Y yo no tengo por qué sentir vergüenza de haber pasado esto porque fui una víctima de un fraude. Bueno, entonces, en su caso, es un sobreviviente. Sí, yo estoy hablando en general a la población que nos está escuchando. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos una tarde más en una presentación. Esta es una presentación de SCARS y Amigas contra Estafas. Los derechos son reservados 2022 y los esperamos la próxima semana con un tema nuevo, información nueva. Esperamos contar con todos ustedes. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. De nada. Y visite www.contraestafas.org para más información sobre estafas, bueno, fraudes, estafadores, criminales, víctimas y la recuperación de ese experiencia. Bueno, gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.